Dominio de una función es nuestro tema del día de hoy. Para esto vamos a recordar que el dominio de una función es representado por la variable x, coma, también llamada variable independiente. ¿Por qué variable independiente? Pues sabemos que no depende de ningún otro tipo de variable, en este caso y, ¿no? Entonces, pero nos interesa saber qué es el dominio y lo vamos a definir. ¿Qué es dominio? Bueno, representa los valores posibles que se le pueden asignar a la variable independiente, en este caso sabemos que es x, para que la función exista. ¿Eso qué significa? Que yo le puedo asignar valores a dicha variable, pero ¿para qué? Para que la función, en nuestro caso, la variable dependiente que es y, pueda existir. Pero ¿por qué decimos que exista o pueda existir? ¿Acaso habrá valores que hagan que la función no exista? Para esto tenemos los siguientes ejemplos. Ok, de estos ejemplos tenemos la primera, que es una función cuadrática. Esta función cuadrática acepta todos los valores reales que se le puedan asignar a esta variable, en este caso a x. Por lo tanto, tenemos que su dominio de esta función va a ser dominio de la función f es igual al conjunto de x que pertenece ¿a quién? A los números reales. ¿Por qué los acepta todos? Porque hablamos de los números reales y recordemos que todos son los números reales, los racionales, irracionales, enteros positivos, negativos, etc. Y por tal motivo, cuando yo sustituya, me va a aceptar a todos los valores que yo le quiera dar, reales, siempre y cuando sean números reales, y pueda sustituir a la variable x. Lo podemos comprobar mediante una tabulación. Otra posible forma de colocar el dominio de la función es con intervalos. Y al decir intervalos estaríamos hablando que va desde el menos infinito, coma, hasta el infinito. Ese sería nuestro dominio. ¿Por qué de menos infinito a infinito? Porque eso abarca los números reales. Segunda función, función cúbica. De igual manera, va a aceptar todos los valores reales que se le puedan asignar a la variable x, porque va a existir. En donde debemos tener cuidado es en las funciones racionales, como son o como lo es el caso los tres ejemplos que vamos a ver a continuación. ¿Qué debemos evitar en las funciones racionales? Lo que debemos evitar en las funciones racionales es evitar la división entre 0. ¿Por qué tenemos que evitar la división entre 0? Porque si no la evitamos, y si ustedes lo llegaran a comprobar de manera muy superficial con una calculadora, al dividir, esto no existe. Por lo tanto, la división entre 0 no está definida. Ahora, como ya sabemos qué debemos evitar, y debemos saber qué número le vamos a poner en la parte del denominador a la variable para que me dé 0. La primera opción podría ser adivinando o probando los números para que x tenga un valor que al sumarlo con 4 me dé 0.
posiblemente adivinando, posiblemente tabulando, pero la manera un poquito más rápida y fácil es tomando el denominador, igualando a 0 y despejando. Se convierte en ecuación y está sumando, lo vamos a pasar restando. Este valor que nosotros encontramos, ese valor no es el dominio. Lo que encontramos es el valor que no debemos poner, porque si lo llegamos a poner, se indetermina la función. Por lo tanto, ¿cómo queda el dominio? El dominio de la función f queda de la siguiente forma. Dominio de la función es igual, lo vamos a hablar en términos de conjuntos, el conjunto de x que pertenece a los números reales, tal que esta x tiene que ser ¿qué? Diferente del número que encontramos, de menos 4. Ya sabemos por qué, porque si le ponemos 4 nos va a indeterminar. Reitero otra vez. En el caso de intervalos, lo vamos a poner de la siguiente manera. Va desde el menos infinito, o sea, puedo poner todos los números que yo quiera, excepto ese 4. Del infinito a menos 4, unión con de menos 4, ¿a dónde? Al infinito. Recordando que en intervalos, los paréntesis significan que no vamos a colocar el número que está cerca, en este caso menos 4, son intervalos abiertos. Entonces, aunque yo lo ponga en paréntesis, sé que no voy a tomar en cuenta el menos 4. Entonces, este sería mi dominio de mi función. Puedo poner todos los números que yo quiera, excepto este menos 4, ya que me va a indeterminar la función. Al sustituir, si yo tengo menos 4 arriba en el numerador, y menos 4 más 4 me da 0, y menos 4 entre 0, eso no está determinado. Siguiente función. Otra función racional. Y ya sabemos que en las funciones racionales tenemos que evitar la división entre 0, y para hacerlo de una manera más rápida, tomamos el denominador. Tomo el denominador. Ya sabemos que lo igualamos a 0. Y recordando que hay veces que en automático se convierte en ecuación, pero la ecuación puede ser una factorización. Entonces, o tiene la solución mediante una factorización. Es una ecuación cuadrática y hay que factorizarla. Por lo tanto, el factor común es x. Me va a quedar x cuadrada entre el factor común que es x, me queda x. Menos 4x entre x me queda 4 igual a 0. Ok. Una vez que ya obtuvimos esa factorización, cada uno de esos paréntesis lo vamos a igualar a 0. X igual a 0 es el primer valor que encontramos que no debemos colocar. Y el segundo valor que vamos a tener que colocar para igualar a 0 y saber qué valor no vamos a colocar es x menos 4, lo igualamos a 0 y lo despejamos. Y esto nos queda que x es igual, está sumando, está restando, va a pasar sumando. Es un segundo valor que yo no debo colocar, ni debo colocar el 4, no debo colocar tampoco el 0. Por lo tanto, de esto que nosotros tenemos, el dominio lo vamos a representar de la siguiente forma. Dominio de la función es igual, vamos a hacerlo en conjuntos, al conjunto de x que pertenece a los números reales, tal que x tiene que ser ¿qué? Diferente de qué números, de 0, y menos y 4, perdón, y 4. Bueno, ahora en términos de conjuntos, más bien es el término de conjuntos, en términos de intervalo tenemos que va del menos infinito al valor menos 4. Ya sabemos que paréntesis porque eso me indica que no debo de incluir el 4. Perdón, del número, aquí sería, lo considero como menos 4, pero va primero del 0. No debo incluir el 0, unión con de 0, al segundo valor que encontramos, que es 4, y otra vez otra unión de el 4, ¿a dónde? Al infinito. Y entonces, reitero otra vez, al colocar
paréntesis estamos diciendo que no vamos a colocar ni el 4 ni el 0, cualquier número que yo quiera del intervalo, pero no voy a tomar ni el 0 ni el 4. Ese sería mi dominio de la función. Mi siguiente dominio de mi función racional es otra vez tomar el denominador. Una vez que tomo el denominador, lo igualo a 0 y lo vamos a despejar. Pero sabemos que al despejar, lo vamos a resolver mediante una factorización. La regla la sabemos, abrimos dos paréntesis e igualamos a 0. Le sacamos o obtenemos la raíz cuadrada de x cuadrada y nos va a quedar que la raíz cuadrada de x cuadrada es x, lo colocamos en ambos paréntesis. Buscamos dos números que multiplicados nos den 10, sumados o restados nos den 7, y sabemos que es 5 y 2. Lo que nos importa aquí es saber qué números le vamos a colocar, por lo tanto, perdón, qué signos. Como quiero un menos 7, tiene que ser menos 5 y tiene que ser menos 2. ¿Pero por qué tiene que ser menos 5 y menos 2? Porque menos 5 menos 2 me da menos 7, menos por menos me da más, y 5 por 2 son 10. Cada uno de estos paréntesis los vamos a igualar a 0, x menos 5 igual a 0, y lo despejamos, y esto nos da que x es igual a 5. Posteriormente, x menos 2 lo igualamos a 0, y lo despejamos, x es igual a 2. ¿Esto qué implica? Que x menos 5 no debo de colocarlo, ni tampoco debo de colocar x igual a 2. Esos valores no son permisibles colocar en la función para tabular o graficarla, porque sé que me va a indeterminar la función. Por lo tanto, el dominio queda de la siguiente forma. Dominio de la función f. Sabemos que puede ser g, puede ser h, pero en este caso tenemos función f. En términos de conjuntos va a ser igual al conjunto de x que pertenece a quién, a los reales, tal que esta x tiene que ser ¿qué? Diferente del valor 0 y del valor 5. Eso es en términos de conjuntos, que también lo podemos representar en términos de intervalos, que va a ser del intervalo del menos infinito al primer valor que nosotros encontramos, que sería en orden de acuerdo a la recta numérica, sería al 2. Cerramos unión, ¿de dónde? El segundo valor, pero sería del 2, al valor 5, y unión otra vez, que va ahora del 5, ¿hacia dónde? Hacia el infinito. Ok, por lo tanto, ¿qué tenemos? Que el dominio de la función, de una manera un poquito más simplificada, es todos los posibles valores o números reales que le queramos dar, con la diferencia de que no debo poner ni al 5 ni al 2, porque eso me van a hacer que mi denominador sea 0, por lo tanto mi función no estaría definida. Y entonces, ¿qué es un dominio? Reafirmamos, pues estamos buscando valores que sean permisibles para que la función pueda existir. Hay algunas funciones, como las primeras que vimos, que la función acepta cualquier tipo de valor siempre y cuando la función exista. O sea, por eso no hubo problema en la cuadrática ni en la cúbica, y si hubiéramos tenido una lineal, pues tampoco habría problemas. En donde sí tenemos o debemos tener cuidado es en las funciones racionales, y posteriormente en el siguiente tutorial las funciones irracionales. Debemos evitar la división entre 0 en las funciones racionales y buscando los números para ver qué números no voy a colocar dentro de la función. No adivinarlos, simplemente irlos buscando mediante la toma del denominador, igualándolo a 0, factorizando en el caso de. Este sería nuestro tema de dominio de funciones racionales como cuadráticas y cúbicas, algebraicas normales. Ok, gracias.